El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. Bueno, pues amigas y amigos de MBS Radio, por supuesto, en Líneas Sonoras. Qué gusto estar una vez más con ustedes aquí en estos momentos en los cuales nos gusta conversar, platicar, dialogar con autoras y autores que nos vienen a platicar acerca, pues, de sus libros, pero en este caso de una novedad. Y le quiero dar la bienvenida, ni más ni menos, a alguien que está recién bajado del avión. Javier Serena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Encantado de compartir esta charla. Te vienes desde España, ¿no? Sí. Vienes de Madrid, específicamente. Sí. Vivo en Madrid, sí. Vives en Madrid. Sí. Bueno, oye, Javier, pues vamos a platicar acerca de tu nuevo libro, Apuntes para una despedida. Aquí se los vamos presentando. Un libro que de principio a fin es inquietante, ¿no? Un libro que además tú, en las primeras líneas, nos vas dando como la parte que va a ser toda la línea narrativa, la temática, lo complejo y todo lo que se va desarrollando con estos dos personajes, ¿no? Sí, eso es. Lo dices claramente, yo tenía esa convicción. Los dos supimos desde siempre que había un final señalado para nosotros, pero nunca logramos anticipar cómo ocurriría ni cuándo. Sí, como bien dices, es una novela como que desde el principio elude la trama, ¿no? O sea, cualquier tipo de enigma que tenga que ver con qué va a suceder con los personajes ya se sabe. Y creo que el interés, como comentabas, está en entender a los dos personajes, ¿no? ¿Qué les hace estar unidos y separarse de una manera violenta que se anuncia también en las primeras páginas al terminar la novela, ¿no? Es un libro muy corto, de 100 páginas, pero me costó muchísimo encontrar ese narrador que tuviera el punto de vista necesario para esta historia, ¿no? Que es la historia más que de una pareja, yo creo que de dos individuos volcados en sí mismos, que forman una sociedad, una alianza. Se habla mucho de eso, más que de una relación sentimental o amorosa. Y el narrador por eso creo que utiliza un punto de vista muy frío, casi forense, ¿no? Tratando de entender a los dos personajes. Hay una distancia entre el narrador y el personaje masculino, que es el mismo al final, porque trata de comprender a los dos personajes, qué les une y qué les hace separarse de una manera tan violenta, ¿no? No es una historia en la cual se hable justamente de una relación de pareja, porque es extraña la manera en cómo se comienzan a vincular, pero casi toda la historia es más bien observar cómo se van desvinculando de ese primer momento que uno puede pensar, como en toda relación humana quizá, donde siempre se marca un inicio, pero ellos saben perfectamente que algo no está encajando en este primer momento, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, es un poco el reto de la historia, es tratar de adentrarse un poco en la psicología de los dos personajes, ¿no? Es una novela que yo creo que tiene que ver con esa literatura de Perec, de lo extraordinario, ¿no? De meterse un poco en lo doméstico, y bueno, es una historia donde lo que realmente está en juego, yo creo que es dos individuos viviendo en una gran ciudad. Así es. Donde sienten, creo que, una gran presión con quién son ellos, ¿no? Con esta cuestión de la identidad, que yo creo que si lo comparamos con generaciones precedentes, quizá una dificultad para establecer vínculos ahora sea que estamos muy volcados en quiénes somos, quiénes queremos ser, hay una gran expectativa en lo que hemos esperado de nosotros mismos. Así es. Y eso hace anteponer ese reto, ¿no? De llegar a ser lo que ellos han querido ser antes que diluirse y volcarse en el otro, ¿no? Claro. Y bueno, por eso creo que es una novela en la que sin que el presupuesto sea hacer una novela generacional, ni una novela de una edad, creo que sí es representativo de la vida en las grandes ciudades en estas generaciones, ¿no? Donde los vínculos se establecen de una manera a veces muy rápida, se conocen por una plataforma de internet, y también la manera de separarse por eso mismo también puede ser muy, muy drástica, ¿no? Y es muy frío el narrador por eso, porque es una pequeña tragedia muy difícil de elevar a la portada de un periódico. Así ¿no? es. Pero sí es lo que vivimos realmente, ¿no? De esa soledad, esa dificultad de vincularse, de plantear un proyecto de vida, ¿no? Exacto. Realmente. Fíjate que me gusta esa palabra que usas en el sentido de la soledad moderna, por así decirlo. Sí. Que aunque hay una relación, hay una suerte de pareja finalmente, pero están muy aislados. También hay algo que me parece que vas contando de manera como paralela. Las búsquedas que cada una de ellos tienen como personaje. Un escritor, una mujer que está buscando también entrar a este mundo de la actuación, de la cinematografía. Y también hay un correlato ahí,
porque ella se convierte en alguien que está compartiendo la lectura, que le va diciendo cómo hacer las cosas. Él va de alguna manera creciendo, pero ella se encuentra con este mundo también tan complejo que es entrar al mundo del cine. Y ahí hay dos historias que también se confrontan, ¿no? Sí, bueno, lo que dices es así, ¿no? O sea, la soledad de los dos personajes creo que también es muy evidente porque es una novela en que solamente hay dos personajes, no hay terceros personajes, no hay cuartos personajes, no hay otras tramas, salvo ese vínculo entre los dos. Y luego el tercer personaje igual es la ciudad, ¿no? Exacto. La ciudad como un decorado de fondo que los aísla más, que proyecta su sombra, ¿no? En los parques, en las plazas, en los el río bares de Madrid, en los bares. Y es muy consciente, creo que el narrador, de eso, ¿no? Porque define bien las estaciones del año, el verano, el invierno, como un metro de algo que va a suceder, ¿no? De esa crónica, de esa separación. Bueno, podría tomar ese juego con la novela de García Márquez de Crónica de una muerte anunciada porque es metódico en el progreso hacia la despedida, ¿no? Y por eso se marcan bien las estaciones. Y efectivamente es una novela de dos personajes volcados en sí mismos, muy solitarios, en una gran ciudad, ¿no? Y hay sombras de ellos proyectadas en la ciudad. Y también, como decías, es importante la cuestión del oficio artístico, ¿no? Él es escritor, ella es actriz. Todo esto algo a un tremendo cliché que a mí me da mucho miedo enfrentar, ¿no? ¿Por qué escribir de un escritor y de una actriz? Porque es algo que se ha hecho muchas veces, pero creo que por lo menos hay un intento de quitar una pátina de idealización en los personajes, ¿no? Creo que es bastante, sin que sea estridente, es crudo el dibujo de los dos, de ella, con muchas más dificultades que él, por su origen familiar, su padre falleció, su madre tiene esquizofrenia, tiene deuda económica, y el oficio de la actriz es como del artista apostándolo realmente todo, ¿no? Porque vives entre el éxito y el fracaso de una manera más radical que el de un escritor que siempre suele tener un trabajo que lo mantiene a flote, ¿no? Y cuando a una actriz le rechazan en un trabajo, no rechazan su manuscrito, sino que le rechazan de manera completa. Completa, o sea, toda su persona. Vamos, sí, ¿no? Y también los focos del éxito están ahí, está rozando el éxito, que es también más brillante, más popular. Entonces la caída es más grande, ¿no? Y como bien comentas, pues eso diferencia a los dos protagonistas porque él tiene como una especie de base que le permite progresar y crecer, y ella, sin embargo, está entre la llamada de teléfono que la salva o el rechazo que la hunde, ¿no? Que realmente es lo que le sucede, y por eso le rodea también por la tentación del suicidio, las enfermedades mentales de su madre, que en cierto momento también es algo como una especie de pánico que le rodea, ya viendo que se respira, ¿no? en la dificultad de su vínculo, ¿no? Que tiene la tentación de desaparecer, de morir, tiene dificultad también para crecer y aceptar el fracaso, y por eso pues, es una persona que puede desaparecer en cierto momento, como sucede. A mí me gusta mucho cuando, y digo lo del bar, porque hay un momento en el cual sí aparece un personaje más, ¿no? Sí. Que es este bartender, por así decirle, con el que ella tiene un cierto vínculo, y la mirada de él, cuando voltea a ver al narrador, al personaje, al protagonista, es una mirada de complicidad con ella. Creo que es uno de los pocos momentos en los cuales hay una cierta interacción, sin que él participe mayormente, pero esa mirada, que es una mirada como de muy inquisitorial, de reprobación, de cierto prejuicio, también de tomar una cierta partida, ¿no? Tomas parte de la historia. A mí me gustó esa parte porque ella está diciendo algo que no sabemos nunca qué es. El otro lo está observando y el personaje también se pregunta qué estará pasando ahí, ¿no? Bueno, lo que dices tú es así, ¿no? O sea, el vínculo que hay entre los dos es de una camaradería y de una comprensión, y al mismo tiempo de una conciencia de que una relación amorosa tiene que haber algo incondicional, y eso no se da, ¿no? No está la entrega esa definitiva que hay entre los dos, que te haría superar un problema como el de el desalojo. Ella se queda sin casa al final de la novela, ¿no? Que también, por eso yo decía que esto es una nouvelle vague madrileña, pero creo que esa cosa burguesa acomodada que había en los 80 también ha desaparecido, ¿no? O sea, la ciudad ahora es más ruda, es más cruda, los oficios son más precarios. Y bueno, entonces ahí se dibujan un poco las relaciones que hay, que como dices tú, los terceros personajes sirven para a ellos dos, de algún modo, plasmar el vínculo que tienen, que es de camaradería, de solidaridad, y también de insuficiencia cuando aparecen terceros personajes, porque se ve que él no está volcado en ella ni ella en él por completo. Están unidos para superar o transitar un periodo de dificultad, ¿no? Oye, otra cuestión que aparece hablando de esa dificultad y de esa mirada, porque tú
retomas mucho la perspectiva de cómo se observan. Sí. Me gusta cómo vas trabajando este momento en el cual hay un juego como de reflejos, Sí. ¿no? Que esos reflejos en un espejo, en una ventana, de cómo también es como la puerta hacia su propio cuerpo, pero al cuerpo del otro, y se despierta posiblemente el deseo, este erotismo. Y hay un juego de miradas donde ellos, al fin de cuentas, tampoco se observan, pero sí ven sus reflejos, ¿no? Sí, es constante eso en el libro, ¿no? Eso que dices tú, de que hay como... El libro se construye como a través de casi de fotografías, ¿no? En la que el narrador muchas veces le mira a ella o ella a él, y hay como una especie de instantánea que se trata de analizar y de diseccionar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Y ahí muchas veces hay un reconocimiento y una distancia, ¿no? En cierto momento se ven delante de un espejo los dos y dicen, no conjuntamos juntos, ¿no? Se están viendo, se ríen, pero detrás de esa risa de fondo hay algo que se está diciendo también, ¿no? Y también hay bueno, esa relación entre el reconocimiento y la distancia es constante, ¿no? Sí me parece que son dos personajes como que tienen pequeñas mezquindades y frialdades entre los dos, ¿no? Son como políticamente incorrectos, pero sin ser realmente monstruosos tampoco, ¿no? Que creo que es como realmente somos, ¿no? Realmente son dos personajes que tienen como, bueno, un cálculo de por qué estamos juntos, por qué no, una cosa extractiva casi de uno con el otro, ¿no? Yo a veces me sentía culpable escribiendo este libro, que decía, bueno, este personaje es muy mezquino, a ver cómo le digo a mi madre que yo no soy él, yo no soy el narrador, porque es un poco mezquino a veces él con ella, tiene una entrega relativa, ella con él también, pero no son realmente malos, ¿no? No es un libro donde digamos, bueno, así no hay que portarse con la pareja, ni el hombre no debe hacer esto con la mujer, ni al revés, ¿no? Pero es verdad que sí que tienen esas pequeñas defectos morales, y yo decía, creo que me decidí a escribir el libro cuando fueron dos personajes que entendí que eran defectuosos en todos los sentidos, también moralmente, y sin embargo llegué a estar reconciliados con sus defectos, ¿no? Me gustaban sus defectos, los entendía. Como lectores y lectoras, no sé si los entendamos del todo, porque nos llevas como de la mano de momentos que los cuestionas muchísimo como lector y como lector. O sea, ¿por qué está pasando y por qué están juntos? ¿O por qué terminan haciendo lo que están decidiendo hacer, ¿no? Y creo que eso es justo lo que nos llevas como autor a confrontarnos con los personajes, pero también a nosotros mismos. Porque en una de esas, de repente, te comienzas a preguntar tú, ¿conoceré a alguien así? ¿O en qué momento uno puede vivir una relación así? Porque es lo moderno, como tú lo dices, la ciudad que no es un escenario, sino es un protagonista más, porque nos va dando la dimensión del tiempo, nos va dando la pauta también de cómo va cambiando el estado de ánimo de los personajes, pero también cómo nosotros vamos cambiando con ellos, ¿no? Bueno, lo que comentas tú de la ciudad es así, ¿no? O sea, es como que sirve como para dibujar los estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, hay un verano en el que ellos están frente al río Manzanares de Madrid, que es un río ridículo y minúsculo. Si la gente lo viera, no le parecía el río de una gran ciudad. Casi Madrid se puede decir que no tiene río. Y ellos como que han agotado sus vacaciones de verano en una semana y están en el agosto de Madrid, que es tremendo, hace 40 grados, la ciudad se queda vacía. Y ellos están viendo esa sensación de fracaso, de decir, bueno, estamos en torno a los 40 años los dos en un parque con unas Coca-Colas y unas patatas viendo este verano, ¿no? Que es lo que hay, ¿no? Entonces la ciudad sirve para dibujar esos estados de ánimo. También sirve para dibujar, bueno, esa precariedad, que creo que no es solo económica, ¿no? Que es una palabra, la precariedad, que se utiliza mucho para lo económico, sino que es personal, identitaria. Pero es verdad que, por ejemplo, los trabajos que tiene que asumir ella en cierto momento, que son trabajos ordinarios, de camarero, etcétera, que son trabajos que todo el mundo ha hecho en su vida, pero que a partir de cierto momento de la vida le desgasta mucho más ejercer, sobre todo cuando ha trabajado ya en una película, ha pensado que le venía un momento de disfrute, de éxito, y volver a eso como que le deprime mucho, la ciudad le expulsa cuando se queda sin casa. Bueno, la ciudad es importante por eso, es importante porque genera una tensión en los personajes. Esta novela sería inconcebible en un pueblo. Es una novela de gran ciudad. Donde hay gente, donde hay movimiento, pero ellos no. Hay gente, hay movimiento, ellos se encuentran como casi con una vida subterránea que les une y también les permite como desaparecer uno del otro. Es importante, por ejemplo, incluso la manera de comunicarse por el teléfono, ¿no? Eso y que está al principio y está al final. El teléfono como que es una herramienta pues, con la que nos relacionamos y que pues, una novela sentimental no puede dejarse de lado, ¿no? Porque hoy es imposible pensarlo así. No, genera malentendidos, genera muchas posibilidades buenas y también muy malas. Desesperación, ¿no? Angustia,
Todo puede estar ahí. Pero creo como que también puede expresar esa neurosis o esa locura de una manera muy elocuente, ¿no? De cómo un teléfono te permite vincularte con alguien, desvincularte de manera tajante. En un minuto. Prescindir del otro puede ser cruel, ¿no? Sí. Oye, Javier, nos acabas de dar una pista que yo había como omitido, pero es una pista para las lectoras y los lectores que veas, por supuesto, seguro ahorita están diciendo de qué va la historia, ¿no? Nos acabas de dar la pista de dos personas de una edad mediana, como se les suele decir de manera muy coloquial, ¿no? No son jóvenes, pero tampoco son ancianos, son viejos en el sentido de la edad, ¿no? Y sin embargo están en ese punto en el cual miran hacia su pasado, pero miran al futuro y no se encuentran, ¿no? Y eso creo que también es una parte de la angustia que van ellos de alguna manera tramitando a sí mismos. Sí, lo de la edad que dices es fundamental en el libro porque es como especie de juicio que te cae en cierto momento, ¿no? Si has colmado tus expectativas o si no lo has hecho. Y es verdad que los dos personajes tienen esa conciencia de que están atravesando esa frontera a partir de la cual, si no consiguen, y ya saben que no van a hacerlo, instalarse donde querían, pues el éxito, no el éxito en el sentido amplio, sino el éxito personal de llegar a ser lo que ellos querían ser, no va a darse, ¿no? Claro. Porque lo que les queda por delante, pues ya pues cada vez es menos, ¿no? Sí. Y no es lo mismo, mucho menos en el caso de una actriz, pues, en fin, llegar a la interpretación, superar los 40, probablemente no sea llegar a los papeles que uno hubiera querido cuando empezó a formarse en la interpretación. Entonces, bueno, el tiempo acude como un elemento de juicio que los examina y ellos saben que están siendo examinados a esa edad y no están colmando su expectativa y eso les produce una gran tensión y lo que les salía es esa sensación de pequeño fracaso, ¿no? Exacto. Pequeño fracaso, que creo que es muy común, ¿no? Creo que casi nadie llega a las expectativas que se ha dibujado cuando es adolescente o joven y dice, bueno, dedicarme a esto y voy a triunfar y dices, pues solamente no llegues a eso. Y están atravesando esa melancolía, ¿no? De no llegar a lo que ellos querían llegar a ser y ser conscientes de ello y saber que no tiene remedio, porque si se da lo que han llegado a ser, va a ser un poco tarde, ¿no? Para vivirlo de una manera completa y plena. Sí, que es como nos pones en la ecuación la melancolía y también podría estar por ahí apareciéndose la nostalgia, porque van dejando esos lugares donde estaban seguros, donde se sentían con futuro o con perspectiva y ahora están asumiendo de una manera distinta. Inclusive, y creo que es algo que de una manera como muy sutil nos vas regalando es una historia ciertamente moderna, con personajes muy modernos que transitan por una calle que es amenazante, por una calle, por lugares donde pues también es muy amenazante el mundo de la gente que los rodea y que tienen que buscar esos parajes donde puedan estar al menos con cierta tranquilidad, ¿no? Y tú qué decir, eso que dices tú, que es cierto, ¿no? Que están buscando como esos espacios de tranquilidad y de seguridad, ciertos agarres, pero tengo que decir que los dos personajes no solo me gustan pese a sus mezquindades, sino que me gusta por la manera en que pierden, ¿no? La apuesta, ¿no? O sea, tienen esa cosa de la canción de Luca Prodan de hermosos perdedores o perdedores hermosos, que es como, son dos personajes que no van a vivir un gran éxito, ya lo saben, porque aunque se dé, va a ser tarde, pero persisten en su manera de equivocarse. Y eso creo que les da un cierto brillo y una cierta, bueno, por lo menos, no sé si una cierta grandeza, pero una cierta dignidad en la manera de perder, ¿no? O sea, no han perdido jugando a la bolsa en las criptomonedas, se lo han perdido por la literatura y por la interpretación, los dos con buenas razones, ¿no? Él quería ser escritor buscando una vida que tuviera cierto color, cierto brillo, más allá del mundo ordinario de los trabajos, del que todo el mundo a cierta edad se ha tenido cierta ingenuidad romántica ha querido huir, ¿no? Y esta es una vía, ¿no? La creación. Ella, porque viene de un origen desastroso, no ha tenido formación académica, no ha podido, desde adolescente, tener que trabajar, viene de un origen muy precario. Y la interpretación, que es como un sueño aún más grande, ¿no? De llegar a ser actriz viniendo de un pequeño pueblo, con una madre encerrada en un manicomio, con un padre que ha fallecido, trabajando desde los 13 años. Así es. Es como una manera de redimirte de ese pasado, ¿no? Entonces, tiene esa cosa de hermosos perdedores, ¿no? Mira, estamos perdiendo, pero por buenas razones. Y los dos persisten en eso. Saben que no va a darse lo que querían y aún así ahí están. Insisten en eso, ¿no? Y están en el renglón. Por eso creo que es una novela, me costaría mucho decir que es novela esperanzada, porque no lo es, pero sí son dos personajes que tienen un elemento de pequeño brillo en esa ciudad, ¿no?
Mira, yo prefiero que haya gente perdiendo así sí, claro. que perdiendo de otra manera. Claro, pero además es muy abierto, porque finalmente algo sucede, no vamos a spoilear y decir qué sucede al final, pero queda como esas líneas de no saber qué está sucediendo, de qué va a pasar después. Sí. Nos quedamos en la angustia de que algo está ocurriendo y no sabemos bien a bien por dónde va el destino de los personajes, pero sí queda como a la imaginación. Sí. Y algo que también me gusta mucho y que a lo mejor, y eso de repente me surgió como la inquietud de, porque es la voz de un personaje muy en lo masculino, muy desde esta tesitura del personaje masculino relacionándose con ella, y nos falta la voz de ella, ¿no? Sí. ¿En algún momento se te ocurrió pensar darle voz a ella? Porque también pues tiene una parte que también quizá, ¿por dónde ir reclamándole cosas a él, no? Sí. Bueno, cuando uno hace un libro de este tipo, en el que hay una identificación entre el autor y el narrador, yo por lo menos tengo que tener cuidado de que el personaje con el que puedo identificarme salga un poco preparado que el otro, ¿no? Sí. A mí me parece un personaje más brillante el de ella, ¿no? Me parece que tiene más dificultades. Hasta con más pasión en la vida, ¿no? Sí. Y tiene algo, cuando aparecen los dos en escena, yo creo que ya como que ocupa un lugar más grande, ¿no? Creo que hay una escondida admiración de narrador hacia ella. Es decir, este personaje realmente viene de un sitio muy difícil y se ha levantado desde ahí. Exacto. Está expuesta al riesgo más que yo y se ha caído. Yo no puedo ayudarla. Hay un punto en el que yo no puedo comprometerme más allá de esto porque no puedo hacerlo. Pero creo que está ese respeto, ¿no? Y en cierto momento, bueno, en las diferentes versiones del libro, yo pensaba que el personaje de ella que iba a ocupar todavía más espacio. Y sin embargo me di cuenta que la historia funcionaba cuando los dos tenían una relación de equidad, ¿no? En la manera en que estaban representados, ¿no? Y sus decisiones, ¿no? También. Sí, para ver las diferencias que había, las similitudes. Pero creo que en ese dibujo el personaje de ella es más brillante. Y lo que decías también es verdad que la novela acaba y sin ser una especie de final abierto a la manera de esos relatos de Chekhov, porque no es eso lo que se da. La novela termina, pero es verdad que parece que los dos personajes tienen también algo de liberación y de decir, bueno, quizá los dos por nuestro lado tengamos otras historias pendientes, ¿no? Y la manera de acabar, aunque es un poco cruel, quizá a lo mejor sea con ese punto final tan tajante, ¿no? Que los separa, los extiende como un tajo. Así es. Casi con la misma hoja, ¿no? Sí, cada cual vuela por su lado, ¿no? Y pensar que esos dos personajes pues, podrán tener algo que vivir que merezca la pena, ¿no? Claro, porque además creo que también aquí entra ya el juego del lector y de la lectora cuando comienza a dialogar con ellos de una forma distinta, ¿no? El diálogo en el cual dices, bueno, entiendo por dónde va. Sí. Ahora sí, después de 30, 40, 50 páginas, ya voy captando por dónde va. Y por dónde Javier Serna nos dice en las primeras líneas. Sabíamos que había un final, pero no sabíamos cómo iba a ser. Sí, no, lo que dices tú es así, ¿no? El narrador tiene una voz que yo creo que tiene una voz. Yo hablo de mi libro como si hubiera escrito otro, porque es verdad que el trabajo de escritura es muy inmersivo, lo acabas y dices, bueno. Agarra su camino, ¿no? Que esto ya será de cada lector, incluido yo, ¿no? Lector de mi libro, con mis carencias como lector de mi libro. Pero creo que el narrador tiene un punto de vista que es muy analítico y muy persuasivo, porque usa mucho la razón, y al mismo tiempo creo que es un narrador un poco desconfiable. Sí. Creo que hay veces que el narrador no tiene tanta razón como parece. Sí. Y creo que hay algo ahí interesante porque queda algo por decir y misterioso en los dos. Así es. Apuntes para una despedida publicado por nuestra querida y consentida editorial Almadía, que además les agradecemos este espacio que haya sido posible porque nos dio la oportunidad de conocerte. Muchísimas gracias. Y de conocer esta historia de dos personajes que nos invitan todo el tiempo a dialogar de una manera distinta con ellos, pero también con las personas que nos rodean. Y con nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas. Pues Javier, muchas gracias por este espacio. Un placer la charla. Y bueno, pues ya lo podemos conseguir, ¿no? De todos lados, el libro, está en todas las plataformas, me imagino, ¿no? En ebook e impreso, así es que bueno, ya no hay pretexto para entrarle a Apuntes para una despedida de Javier Serena y pues que tengas un buen viaje aquí en México, Javier. Un placer estar en este país que es increíble y la gente es maravillosa, de verdad.
Y bueno, estás invitado cuando gustes regresar acá a Líneas Sonoras. Aquí está tu casa. Muchísimas gracias, de verdad. Así es que, amigas y amigos, apuntes para una despedida. No se pierdan esta historia, que además en verdad les va a encantar. Les va a hacer muchas preguntas en el aire, porque además necesitan respuestas de nosotros y nosotros como lectores. Nos vemos en la siguiente charla. Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.